Está claro que esta guerra entre Rusia y Ucrania representa un antes y un después dentro del orden mundial establecido hasta hoy. Sin dejar de condenar la invasión por parte de Rusia a un Estado soberano, quebrando el derecho internacional y atentando contra el bienestar de toda una nación, que inocentemente sobrevive ahora bajo las bombas y el destierro con su población diezmada. El régimen de Putin ha dinamitado el equilibrio establecido después de la Guerra Fría, más aún cuando amenaza diciendo que no ha comenzado la guerra en serio y que tienen espaldas y ganas suficientes para una guerra mucho más larga y dolorosa. Si bien es cierto, aquí aparece Ucrania como víctima propiciatoria en medio del escenario bélico, pero este estratégico país eslavo, productor de gran parte del grano que consume el mundo, y que su existencia está histórica e íntimamente ligada a su ahora agresor, nunca, pero nunca debió coquetear con pertenecer a la OTAN. Ucrania siempre debió ser un diáfano puente entre Rusia y la Unión Europea, manteniendo un equilibrio como miembro de esta última, como miembro de la Unión Europea, pero nunca de la OTAN. Con todo esto, lo cierto es que nos encontramos ante un conflicto entre las grandes potencias alrededor de la reconfiguración de un nuevo orden mundial, y este conflicto de momento parece que no tiene visos en terminar pronto. Los tiempos que se avecinan serán totalmente diferentes y distintos a lo que estábamos acostumbrados hasta ahora en nuestras vidas. Pero esto no nos sorprende, porque esto ya ha ocurrido muchas otras veces en la historia. ¿Sabes por qué? Porque en la historia de la humanidad todo es cíclico, todo vuelve a suceder. Por eso es que hay que aprender de nuestro pasado para comprender nuestro presente y prepararnos para el futuro. Esto traerá un nuevo orden mundial, con seguridad. Quédate conmigo y analicemos juntos cuáles son los posibles escenarios. Aprovecho evidentemente para pedirte que le pongas un like y si al final te gusta el contenido lo puedas compartir con tus redes sociales. Como consecuencias inmediatas a este conflicto en las llanuras y estepas ucranianas, que no deja de ser inesperado y sorprendente, tenemos lo siguiente. 1. Carrera armamentística de las grandes y medianas potencias con un incremento desorbitado en gastos para la defensa. 2. Escalada bélica con grandes posibilidades de otra guerra mundial, esperemos que con armas convencionales y que ojalá no lleguemos a la fuerza nuclear. 3. Quebrantamiento de la economía internacional que nos orilla a una horrible recesión inflacionaria mundial por el alza de los combustibles y el encarecimiento de la energía, los fertilizantes y todos los commodities del mundo. 4. Una crisis alimentaria en muchos países sin recursos suficientes de alimentos, con una consecuente catástrofe humanitaria. 5. La posible aparición de los proteccionismos comerciales nacionales, con el resultado del fin de la tan celebrada globalización. 6. La relocalización de la industria manufacturera en bloques geográficos verticales, para no depender ya solamente de China como único taller manufacturero del mundo. 7. La creación de nuevas oportunidades en países en vías de desarrollo. Sin duda, amigos, la guerra es la continuación de la política o simplemente el fracaso de la misma. Con todo esto tenemos ante nosotros dos posibles escenarios nuevos. A. Un mundo bipolar en dos bloques parecido a lo que teníamos durante la Guerra Fría. B. Un mundo multicéntrico de varios polos hegemónicos. Abordemos el primer caso. Un mundo bipolar como la recreación de los años de la Guerra Fría, dos partes antagónicas pugnando por la supremacía. De un lado las naciones occidentales con una mayoría de democracias, perfectibles casi todas, pero al fin democracias, con la OTAN a la cabeza, que en estos momentos ha salido de su muerte cerebral, palabras de Emmanuel Macron, presidente de Francia, para ponerse al frente de la defensa de los intereses de Ucrania y de los suyos mismos. Recordemos que la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, tiene como líder indiscutible a los Estados Unidos de Norteamérica. Esta coalición de países está ayudando a Ucrania en su esfuerzo bélico
y la propia comunidad internacional ha impuesto unas severísimas sanciones económicas a Rusia con la intención de aislarla del comercio y las finanzas globales, buscando en su afán de que decaiga su capacidad para seguir luchando y seguir con la invasión ilegal a Ucrania. La OTAN, desde que cayó el muro de Berlín, se ha ampliado hacia el este en 5 oportunidades, cuidado, aún sabiendo que ya no existe la amenaza de la Unión Soviética ni tampoco el desaparecido Tratado de Varsovia, como un afán de despertar y provocar una mala reacción del oso que hibernaba tranquilo durmiendo. En su reciente reunión en Madrid, la OTAN ha sentenciado la siguiente: Rusia es una amenaza para Occidente. Justificadamente, ante esta arbitraria invasión a un país pequeño y más débil, al que, como es natural, la comunidad internacional tiene que defender y ayudar. Aunque, por otro lado, la gran amenaza la ven al revés desde Moscú. La proximidad de las armas americanas y de la OTAN en el suelo del este europeo es una amenaza clara, y esta guerra ilegal a todas luces no deja de tener ciertos motivos de justificación en sus propias raíces. B. China es un desafío, un poder socioeconómico y militar indiscutible, pero con una agenda propia, y que conjuntamente con Rusia encabezan, junto a otros países, las autocracias del mundo. La OTAN en Madrid está delimitando el mundo en 2. Estos aliados han hecho unos anuncios armamentísticos de auténtica impresión, obviamente con el dinero del contribuyente, con unas inversiones multimillonarias para blindajes fronterizos, mostrando una unidad férrea frente a la amenaza rusa, pero flaquean, eso sí, en su cohesión ante el desafío chino. ¿Vemos acaso una OTAN de 2 velocidades? ¿Cuánto durará esta unidad? ¿Cuánto más apostarán por defender la integridad de Ucrania? Porque, atención, los intereses económicos europeos pasan por desactivar cuanto antes el conflicto ucraniano, que está golpeando profundamente el estado de bienestar de las acomodadas naciones del viejo continente y más aún a su industria, a razón de la escasez de gas y el encarecimiento de los combustibles. Pero los intereses de la OTAN pasan por echar más leña al fuego. Ojo, el dato curioso es el siguiente: el invierno en Europa se acerca. Rusia está cerrando el suministro de gas a varios países de la región. Estas naciones están buscando gas en los mercados internacionales para el uso doméstico y sobre todo para sus industrias de tecnología exportable, que son la base de su riqueza. ¿Quién es el beneficiado de todo esto? Pues los Estados Unidos de Norteamérica, que ha triplicado sus exportaciones de gas a Europa. Esta historia parece que ya sucedió antes, ¿verdad? Pues sí, estamos ante un efecto Lehman Brothers de la energía, justo cuando muchos países desarrollados avanzaban a paso firme hacia unas energías verdes y más amigables con el medio ambiente. Pero parece que esto ya vamos a encarpetarlo por un momento, por un tiempo largo. Por otro lado, está el aumento del descontento popular al interior de Rusia. Esto debido a la pérdida de calidad de vida como resultado de las sanciones económicas internacionales. La mayoría de las compañías de fabricación de automóviles y de máquina herramienta, así como servicios tecnológicos, laboratorios, grandes consultoras, importantes despachos y carteras de inversión, han salido del país sancionado, dejando un ejército enorme de desempleados y gente cuyo futuro ahora es incierto. Rusia se acerca a un invierno largo. Recordemos que los rusos son gente de pocas bromas y saben hacer revoluciones, cuidado, ante un gobierno de hambre y opresión como en Octubre Rojo de 1917. Con esto deberíamos saber de que Vladimir Putin tiene que tener resultados positivos cuanto antes. Caso contrario, su pueblo se le revelará en sedición. Segundo caso. Esta demarcación del mundo que ve la OTAN probablemente esté errada, porque lo más probable es que tengamos un mundo multicéntrico, donde varios sean los polos que compitan por una hegemonía que se les será esquiva, con distintas zonas de influencia,
donde no habrá un rasgo ideológico como en la Guerra Fría. Esta será más bien una guerra tibia, ¿no? Con intereses políticos, económicos y geoestratégicos que se lucharán palmo a palmo en los campos de la democracia y la presión de la amenaza militar. Nadie tendrá el control verdadero y hay mucho que será producto del azar y las decisiones políticas de los líderes de turno. Rusia jamás se someterá a la influencia china y China jamás se someterá, obviamente, a la influencia rusa. Si a esto le sumamos el ascenso de la India, Sudáfrica, Brasil, Indonesia y otras naciones emergentes, tendremos un mapa multipolar y por ende más inestable, donde encontrar equilibrios será una labor titánica. En su reciente reunión de primeros ministros del G7 en el estado de Baviera, en Alemania, se ha lanzado una novedosa iniciativa de megainversiones alrededor del mundo en desarrollo de las economías menos favorecidas, como un plan Marshall, pero alcanzado a muchos otros países, en infraestructuras y en planes de desarrollo. Aún no sabemos de dónde saldrá todo este dinero, que va a ser muchísimo. De lo que no hay duda es que esta iniciativa es una clara respuesta a la nueva ruta de la seda que ya China tiene en tantos países con grandes inversiones que ya están en marcha. En fin, el mundo desarrollado se mueve hacia otra realidad a la que tendremos que acostumbrarnos los países en vías de desarrollo. Otro escenario interesante es, y que es una gran incógnita, es la primera cumbre del G20, que son las 20 economías más desarrolladas del mundo, 19 países más Europa como bloque, que se desarrollará en Bali, en Indonesia. A esta cumbre, que será en el mes de noviembre de este año, tienen que asistir los primeros ministros o ministros de Relaciones Exteriores de todos estos países, incluyendo Rusia, China, Estados Unidos, Europa, la India, Sudáfrica, Brasil, México, Argentina, entre otros. La gran pregunta es cómo se mantendrán las conversaciones que hasta ahora están muy, pero muy tensas con la guerra de Ucrania. Es evidente que todo esto es un reto al que se enfrentan las diplomacias internacionales para evitar de que cuando estén frente a frente los altos cargos de las partes implicadas en esta ilegal guerra, no abran la caja de Pandora. Esto desataría un órdago, marcando una era de mayor distanciamiento antagónico entre los principales actores del planeta. Pero en todo esto, ¿qué pinta América Latina? América Latina tiene ante este panorama un enorme reto que se tiene que traducir en una serie de oportunidades, un tren del destino que no podemos dejar pasar, dando facilidades a las grandes corporaciones para buscar ser destino de la relocalización de la enorme industria manufacturera que saldrá de China en busca de destinos más amigables, apostando por una educación de más calidad, no solo en el aspecto científico, sino también en las humanidades, la buena convivencia, el civismo y la honestidad en los acuerdos, dándole un valor agregado a sus productos nacionales con una decidida apuesta de investigación más desarrollo más inversión, un I+D+I, convirtiéndose en la despensa de alimentos de alta calidad del mundo con el desarrollo de todos los horizontes agrícolas y la potenciación de la agroindustria exportadora, creando al fin y al cabo las condiciones para que las grandes inversiones de este nuevo orden mundial vengan a instalarse en nuestras tierras. La pregunta del millón es, latinoamericanos, ¿dejaremos también pasar este tren?